Muy buenos días. A continuación, Luis Castillo y quien les habla, José Gregorio Fariñas, les presentaremos el tema titulado Factor de comprensibilidad del gas y cálculo de fases. En la siguiente lámina se muestra el contenido de la presentación, el cual comprende la solución a dos ejercicios. Un primer ejercicio asociado a la determinación del factor de comprensibilidad del gas de una muestra de gas natural, aplicando el modelo de MATMODE y la correlación de estado de Soule-Rayleigh-Quant, para posteriormente comparar los resultados obtenidos. Un segundo ejercicio que comprende el cálculo de fase. Para este cálculo de fase se estima la presión de convergencia por la correlación de Sasa, el cálculo de las constantes de equilibrio por Wischen y Thor, y el cálculo de fase por iteración con la ayuda del método de Newton-Raphson, y en cuanto a la presión de rocío por la correlación de El-Sharkawi. Y finalmente, le estaremos mostrando lo que son las conclusiones. En cuanto al primer ejercicio, este contempla una muestra de gas natural, la cual se encuentra a condiciones de operación de 4300 LPC y 380 grados Fahrenheit. La composición de la muestra la podemos visualizar en la pantalla, donde se observa que la composición molar del metano es de aproximadamente un 85%. Para esta muestra se requiere calcular el factor Z mediante el modelo matemático de MATMODE y la correlación de estado de Soule-Rayleigh-Quant, popularmente conocida como SRK. En la siguiente lámina se puede visualizar el modelo matemático de MATMODE. Este es un modelo relativamente nuevo que fue desarrollado en el año 2013, a partir de datos medidos y calculados para diferentes mezclas de gases de publicaciones que se hicieron anteriormente. Este modelo se validó utilizando el gráfico de Standing y Cass, la correlación de Droshen y Abbott del año 1975 y la correlación de Rushing del año 2008. El modelo de MATMODE aplica en cualquier rango de presión, especialmente para altas presiones, donde el error puede ser menor al 3% si es comparado con una data medida. Como se puede visualizar, el modelo de MATMODE es muy sencillo. El cálculo de Z depende de la presión pseudo reducida y de tres parámetros A, B y C, que a su vez dependen de la temperatura pseudo reducida. Estas condiciones pseudo reducidas se pueden visualizar en las siguientes láminas, las cuales dependen de la temperatura y presión pseudocrítica, donde estas condiciones críticas fueron obtenidas por el método Stubbe-Benhardt-Butte, mejor conocido como SBB. Adicionalmente, dado que la muestra analizada contiene impurezas, las condiciones críticas fueron corregidas por el método de Wisches y Asís. En cuanto a la ecuación de estado de Soule-Rayleigh-Quant, esta se puede visualizar en la siguiente pantalla. Esta es una modificación a la ecuación de Rayleigh-Quant, y la aplicación de esta ecuación de estado requiere de las condiciones críticas y del factor acéntrico de cada componente puro de la muestra, como se visualiza en la lámina. En cuanto a los resultados de las condiciones críticas y reducidas, se pueden visualizar en la siguiente pantalla, donde la temperatura pseudocrítica corregida
es de 467.2 grados Rankine. Y la presión pseudocrítica corregida es de 1072.6 LPCA, en donde la temperatura pseudo reducida es igual a 1.7971 y la presión pseudo reducida es igual a 4.0225. Ahora, una vez que se tienen estos valores de presión y temperatura pseudo reducida, en la siguiente lámina se muestran los resultados del factor de comprensibilidad del gas por ambos métodos. Es importante señalar que para la solución de la ecuación cúbica del factor de comprensibilidad Z, se aplicó el método de Newton-Raphson, empleando el programa MAPLES del año 2015. En cuanto al modelo matemático de Monmouth, el resultado de Z es igual a 0.8758 y a través de la ecuación de estado de Soule-Reid-Crown, el resultado de Z es igual a 0.8586. Como verán, son resultados bastante parecidos. En ese sentido, al comparar los resultados, se pueden establecer las siguientes afirmaciones. Debido a que no se dispone de un resultado experimental para la comparación del factor de comprensibilidad del gas, se puede determinar que existe un porcentaje de desviación entre los resultados de 1.96%. Debido a que los resultados del factor de comprensibilidad del gas por los dos métodos son similares en magnitud, se corrobora acerca de los buenos resultados que se obtienen de la correlación de Monmouth a altas presiones. Se puede inferir que la ecuación de estado SRK presenta un mejor resultado que el modelo de Monmouth, ya que esta ecuación relaciona variables de estado que caracterizan el estado de la materia bajo un conjunto dado de condiciones físicas. Ahora bien, en cuanto al segundo ejercicio, le dejo con mi compañero Luis Castillo. Él explicará el procedimiento que se llevó a cabo para la solución de dicho ejercicio. Para efectos del ejercicio número 2 se plantea la siguiente composición molar mostrada en pantalla de los componentes de una mezcla de gas y líquido, la cual se encuentra a una presión de 2000 LPC y una temperatura de 150 grados Fahrenheit. Se pide realizar los cálculos de fase de la misma. Para ello se solicita el cálculo de las constantes de equilibrio utilizando la ecuación de Wixon y Thorpe y la presión de convergencia a través de la ecuación de Raphson y otros. Se pide además determinar el estado de la mezcla, si es gas, líquido o mezcla, y en caso de ser aplicable determinar la presión de rocío mediante la ecuación del Charkawi. En cuanto a la presión de convergencia, a esta se le puede definir como la presión a la cual todos los valores de las constantes de equilibrio aparentemente pueden llegar a converger a la unidad a la temperatura del sistema. Para el caso de Raphson, Glass y Otzfeld en 1952 presentaron una correlación gráfica simplificada para predecir la presión de convergencia de mezcla de hidrocarburos livianos. Esta ecuación se muestra en pantalla y básicamente está en función del peso molecular y la gravedad específica del componente pesado C7+, inicialmente se tomó como, para efectos del ejercicio, se tomó como valor inicial el peso molecular de la fracción más pesada, asumiendo para ello el valor del octano. Ahora bien, para efectos de la determinación de las propiedades del componente pesado C7+, se emplearon las ecuaciones y modelos matemáticos mostrados en pantalla. En primer lugar, para la determinación de la gravedad específica y el factor acéntrico se usó la correlación de Bergman, y para la determinación de las condiciones críticas y la temperatura de ebullición se usó el método de caracterización de Rowe. Como resultado de la presión de convergencia, inicialmente se determinó el resto de los parámetros para poder aplicar entonces la ecuación de Raphson y otros, obteniendo como resultado una presión de convergencia de 4.300,86 libras pulgadas cuadradas absolutas. Este valor representa la presión
para un sistema a la temperatura dada cuando ya no es posible la separación de la fase vapor y la fase líquida, o lo que es igual, se puede considerar como aquella presión a la cual todos los valores de las constantes de equilibrio aparentemente llegan a converger a la unidad, a la temperatura del sistema, que para este caso es 609,7 grados Rankine. Situación que realmente no ocurre toda vez que los valores de las constantes de equilibrio convergen en la unidad solo cuando la temperatura del sistema es igual a la temperatura crítica o cuando la presión de convergencia es similar a la presión crítica, condiciones que en este caso no ocurren. Respecto a las constantes de equilibrio determinadas por la correlación de Wilson y Thorpe, estos autores reformularon la ecuación de Wilson para la determinación de las constantes de equilibrio, para de esta forma generar resultados más precisos a condiciones de altas presiones. La modificación básicamente consistió en la incorporación del término de presión de convergencia previamente determinados, quedando la correlación en función a las condiciones críticas, a las condiciones operacionales de presión y temperatura, en función al factor acéntrico y al coeficiente A, que a su vez está en función de la presión del sistema y la presión de convergencia. Una vez calculado el coeficiente A, se procedió a la determinación de las distintas constantes de equilibrio para cada uno de los componentes de la mezcla, como se muestra en la tabla en pantalla. Cada una de estas constantes de equilibrio determinadas representan la relación de la fracción molar de los componentes en la fase gaseosa respecto a la fracción molar de los componentes en la fase líquida, en este caso para la muestra número 2. Prosiguiendo con los cálculos del estado de la mezcla o los cálculos de fases, a esto se le conocen también como cálculos de equilibrio o de vaporización instantánea, y se refieren al cómputo de la comprensión de las fases en las cuales se divide un sistema de hidrocarburos que puede tener cierto tipo de impurezas y que se encuentra a ciertas condiciones de presión y temperatura. Las ecuaciones que se emplean para la determinación de fases están en función a la fracción molar de cada componente en el líquido, la fracción molar de cada componente en la fase vapor, y estas a su vez se relacionan con la fracción molar de cada componente en el sistema, las constantes de equilibrio de cada componente, los moles de líquido y los moles de vapor respectivamente. Para la resolución de los cálculos se aplicó el método de Newton, que emplea un modelo parecido al método de raíces de ecuaciones bajo Newton-Raphson, que es un proceso iterativo y cuyas ecuaciones matemáticas para la determinación se visualizan en pantalla. La resolución del proceso iterativo inició asumiendo un valor de moles de vapor de 0,8 para esta forma de determinar los distintos parámetros involucrados en el proceso. Como no se generó convergencia en la primera iteración, se prosiguió con una segunda, asumiendo para ello el valor de D obtenido en la primera, y así sucesivamente, lográndose obtener convergencia en la cuarta iteración, como se ve en pantalla, generando entonces dos fases, una fase de vapor con 0,8604 moles y 0,1396 moles de líquido, manifestando esto entonces que la muestra número 2 se encuentra en estado bifásico. Vale la pena mencionar que resulta importante conocer la fracción molar de cada fase o el estado del fluido producido, debido a que así es posible tener una idea del tipo de fluido que se está extrayendo, y porque tales predicciones son esenciales para el procesamiento de gases naturales y el diseño de instalaciones de transporte, así como el desarrollo de planes de explotación de los campos gasíferos. En cuanto a la determinación de la presión de rocío por el modelo matemático del Charqawi, este fue un modelo desarrollado como una función de los análisis de mediciones de propiedades del gas y temperaturas de yacimiento, usando para ello medidas experimentales y data recolectada de 340 muestras de gas condensado, y posterior a su evaluación presentó una desviación promedio relativa de 0,44% y una
desviación promedio absoluta de 7,68% o 346 libras pulgadas cuadradas absolutas respecto a la data experimental. El modelo matemático consta de 18 constantes, además de las fracciones molares de las impurezas, las fracciones molares de los hidrocarburos desde el C1 hasta el C7+, además del peso molecular de este último. Ahora bien, con la información de las fracciones molares de cada componente y las 18 constantes del modelo matemático, se procedió a la determinación de la presión de rocío, la cual resultó en 1849,81 libras pulgadas cuadradas absolutas aproximadamente. Esto implica que la muestra número 2 es una mezcla de gas condensado, la cual se encuentra en estado gaseoso a las condiciones iniciales de operación de 2000 libras pulgadas cuadradas absolutas y 150 grados Fahrenheit. En este sentido, cuando la presión del yacimiento llegue a caer por debajo de la presión de rocío, el condensado comenzará a desprenderse, pudiendo llegar a formar un anillo de condensado alrededor del pozo. Varios autores señalan que cuando la presión del yacimiento cae por debajo de la presión de rocío, la productividad del gas disminuirá rápidamente por el efecto del daño por condensación retrógrada. Además, presenta el agravante de que que puede llegar a quedar una cantidad sustancial de condensado en el yacimiento, la cual será difícil de recuperar porque pasa a aumentar los canales porosos del yacimiento. Como conclusiones se obtuvieron las siguientes. En primer lugar, a partir del modelo matemático de Mammoth, el valor del factor de compresibilidad del gas fue de 0,875 y mediante la ecuación de estado de Swope-Redlich-Kwon resultó ser de 0,8587 con un porcentaje de diferencia de 1,96%. Se infiere que la ecuación de estado empleada presenta un mejor resultado que el modelo de Mammoth, a pesar de que ambas son aplicables a condiciones de altas presiones, como en el caso de estudio. Se corrobora lo que se establece en la literatura acerca de los buenos resultados del factor de desviación arrojados por la correlación de Mammoth a altas presiones. Como resultado se obtuvo una presión de convergencia de 4.300,86 libras pulgadas cuadradas absolutas. A partir de la determinación del estado de la mezcla se obtuvieron dos fases, una fase de vapor con 0,8604 moles y 0,1396 moles de líquido. Y por último, aplicando la correlación de El-Charkawi, se generó una presión de rocío de 1849,81 libras pulgadas cuadradas absolutas, lo cual implica que la muestra número 2 es una mezcla de gas condensado y se encuentra en estado gaseoso a las condiciones de operación. Muchas gracias por su atención.